En este video vamos a analizar cuál será la mayoría que gobernará Europa en los próximos 5 años. Ya he explicado en varias análisis que he hecho que probablemente las cosas no cambiarán mucho. Sin embargo, viendo cómo se está desarrollando la discusión a nivel de diferentes jefes de Estado, parece que las cosas pueden empeorar. O sea, puede que la nueva Comisión Europea, que es el organismo que realmente manda en Europa, tenga una orientación aún más radical respecto al gobierno pasado. Vamos a entender de qué se trata. El hecho de que hubiesen las elecciones daba la posibilidad y la esperanza a los ciudadanos que hubiese un cambio de línea política, económica y ambiental. ¿Por qué? Porque lo que venía manejando la política europea eran los objetivos y los ideales de un ambientalismo extremo. Por ejemplo, el objetivo de eliminar los carros alimentados con combustible fósil. Por ejemplo, el acanimiento en contra de los propietarios de casa que en unos años deberán hacer importantes inversiones para poderlas vender o alquilar, puesto que en este momento hace poco pasó una ley de las casas verdes sobre una iniciativa, me parece, de algún país del norte de Europa, obviamente que tiene un clima completamente diferente a lo que es el sur de Europa. Hablamos del Pacto Verde, de la Agenda 2030 y de los objetivos inclusive energéticos, en cómo suministrar energía a los ciudadanos y a las empresas europeas. Entonces, como la línea política era y es profundamente ecologista, se esperaba que hubiese un cambio que llevase el gobierno europeo a un mayor entendimiento de las necesidades de sus ciudadanos. Perfecto. Ocurrieron las elecciones y hubo mucha euforia porque en muchos países los ciudadanos se expresaron en forma clara, precisa y concisa. Entonces, bueno, allí, el día que se supo los resultados de las elecciones y los días siguientes, hubo mucha euforia. Finalmente va a haber un cambio en Europa. Entonces, yo hice algunos videos diciendo que tranquilo, no va a pasar nada. ¿Por qué llegué a la conclusión que no iba a pasar nada? Porque realmente los balances de poderes a exclusiones de los liberales de Macron no habían cambiado mucho. Entonces mi análisis era, va a quedar todo igual. Y al respecto creo que me equivoqué. Creo que inclusive las cosas van a empeorar y van a empeorar mucho. Y voy a explicar las razones. Primero, hace un par de días hubo una reunión en Bruselas, una cena informal, con el objetivo de encontrar un acuerdo entre los diferentes líderes que componen la Unión para los puestos de trabajo más importantes, lo que se define en inglés top jobs. Bueno, ¿cuáles son? Prácticamente es la composición de la Comisión Europea, que es el organismo que tiene realmente poder en Europa. Y es el único organismo que realmente cuenta. El Parlamento no cuenta casi nada, de hecho. Sin embargo, el Parlamento es una señal muy importante, pero no cuenta mucho. Dicho esto, en esta reunión, lo que está surgiendo de esta reunión, algún mensaje que es prácticamente preocupante. Primero, el eje franco-alemán entre Emmanuel Macron y Olaf Scholz quiere dictar la línea y en esta imposición de su línea no quiere dejar ningún espacio a los conservadores europeos. Al mismo tiempo, Ursula von der Leyen, en pequeña contraposición con ellos, quisiera por lo menos un apoyo de los conservadores europeos. Cuando hablamos de los conservadores europeos, hablamos de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es la presidenta del grupo de los conservadores europeos, la primer ministra italiana. Pero el problema es que en las elecciones pasadas de Ursula von der Leyen, la mayoría se alcanzó entre los populares, que debería ser un partido conservador, de facto es un partido socialdemócrata, los liberales de Macron, los socialistas de Scholz o de Pedro Sánchez y un grupo de extrema izquierda italiano que se llama Movimiento 5 Stelle. El resultado fue catastrófico porque, y lo podemos palpar y ver todos los días, o sea, a nivel europeo, la injerencia de la Unión Europea en la vida
de los ciudadanos es cada vez más importante y hay una fuerte limitación de las libertades de los ciudadanos adentro de Europa. Esto lo explico muy bien, disculpen que hago un pequeño paréntesis, con mi libro Eurodemencia, donde explico claramente el funcionamiento de la Unión Europea, cómo funcionan los mecanismos de poderes y cómo afecta a los ciudadanos. Es un libro que cualquier europeo debería comprar para poder entender quién lo gobierna veramente, más allá del voto. Recuérdate también, ahora que te mencioné el libro, de suscribirte al canal, de darme tu like y compartir este video entre tus amigos. Dicho esto, había una esperanza. Dicen que la esperanza es la última a morir. Lamentablemente creo que será esta esperanza. Y inclusive mi análisis que hice al inicio se demostrará que estaban lamentablemente equivocada. ¿Por qué? Porque creo que lo que podría ocurrir es aún peor de lo que había antes. ¿Por qué? Entonces, hay ese debate si los conservadores europeos entran en la mayoría o no. Ya Emmanuel Macron y Olaf Scholz, en forma ofensiva y poco respetuosa, han dicho que no quieren la extrema derecha. Han ofendido una vez más a Giorgia Meloni, la líder del partido Fratelli d'Italia y la líder del grupo de los conservadores europeos, otra vez más tachándola de extrema derecha hasta de fascismo. Una cosa realmente de sinvergüenzas. Al mismo tiempo tenemos los socialistas españoles de Pedro Sánchez que apoyan esa línea de Scholz y de Macron. Entonces vemos que los grupos que han perdido, Scholz, Macron, los socialistas de Sánchez, van a ser los que se reparten el poder en Europa. Entonces los ciudadanos han penalizado estos grupos. El resultado que es que estos mismos grupos que han perdido serán los que se reparten una vez más el poder en Europa. Pero aquí viene el problema. En las elecciones pasadas hubo una parte importante de los populares que votaron en contra de Ursula von der Leyen. De hecho, ganó con muy poco margen. Entonces, por eso Ursula von der Leyen, desde el punto de vista de ella, quisiera tener más apoyo de los conservadores de Meloni. Aquí, para Meloni, se abre un problema grande. Si Meloni apoya a Ursula von der Leyen, significa que se quiere aliar con los socialistas de Scholz, de Pedro Sánchez o con los macronianos. Esto creo que sería un error grave. Creo que sería un error grave porque hay que tener esperanza que en Europa, en algún momento de su historia, llegue un cambio. El hecho de contaminar tu propio partido o tu propio grupo político uniéndote a estas personas o uniéndote a estos grupos políticos es contaminar tu ideología con una ideología que no tiene que ver nada contigo. Entonces creo que este sería un error grave, pero ese es el dilema que se está discutiendo ahora. El resultado creo que podría tal vez ser peor y voy a explicar el por qué. Porque probablemente los que apoyarán la nueva mayoría serán la extrema izquierda de los grupos verdes europeos. Entonces, todas las políticas que había impulsado el comisario al ambiente Timmermans encontrarán una aceleración en sus implementaciones. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, en términos prácticos esto significa una guerra a los agricultores del sur de Europa. No solo del sur de Europa, pero recordémonos que el país que tiene de un punto de vista agrícola, digamos, el mayor éxito en Europa es seguramente España. Los principales perdedores serán los agricultores de España, así como los agricultores de Italia, los agricultores de Francia, y no solo. Otra área que creo que sobre la cual estos burócratas europeos, que en la vida no han trabajado mucho, a mi criterio, no han tenido un trabajo, siempre han tenido puesto burocrático, de papelería, puesto burocrático con el objetivo de complicar la vida de los ciudadanos. Entonces, creo que otra área que están tomando de mira es el tema del turismo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ley de la competencia, hay una directiva europea sobre la competencia, donde teóricamente hay que agilizar o hay que ayudar a una mayor competencia. En Italia hay una discusión grande en este momento entre los que son concesionarios de playas públicas, personas que han vivido toda su vida con un pedacito de playa para alquilar en el verano, o pequeños hoteles que
tienen un acceso a una playa, etc., y grandes grupos que están interesados en las playas más bonitas. Y esto está pasando no solo en Italia, probablemente en España, Croacia, en muchos de los países de la Unión. Entonces, repito, el burócrata europeo poco a poco está regulamentando todo y poco a poco está dañando la economía y el futuro de Europa, en particular del sur de Europa, Italia y España. Los ciudadanos lamentablemente no entienden realmente qué es lo que está pasando en Europa. Votan según su idea política, pero no entienden los daños que le llegan de toda la regulamentación y todas las directrices que llegan de Europa, que son normalmente desarrolladas por alto burócrata europeo, repito, personas que no son electas. Hay unos diputados que van a estar en Bruselas, no solo en Bruselas, en Estrasburgo también hay 2 sedes, pero realmente los que mandan es lo que se define como Deep State europeo. Entonces, y la orientación probablemente va a ser aún peor de lo que estábamos pensando. Mientras tanto, muchas gracias. Recuérdate otra vez de darme tu like y compartir este vídeo entre tus amigos y te espero en mi próxima análisis. Esperamos, repito, digo otra vez, de equivocarme, pero creo que la cosa va lamentablemente de mal en peor.